Buenos días, profesor. Buenos días, niños, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer bimestre. Esperamos de que este bimestre sea mucho mejor para todos nosotros y damos inicio con nuestro primer tema, que corresponde al lenguaje en la separata 15. El tema es situación de la mujer ayer y hoy. Dice el material, la participación de la mujer en la sociedad se ha ido incrementando con mayor notoriedad, sin embargo, hubo siglos en los cuales su situación no fue igual a la actual. Este diagrama se llama el diagrama del pescado, o el diagrama del fish, o llámese el diagrama del Ichikawa. Lo ha creado un ingeniero japonés, de ahí viene el nombre Ichikawa. Este diagrama tiene en sus ramas las causas. En la cabeza del pescado está el tema principal, las causas y las consecuencias que se puede observar en ese escenario. Bien, entonces tenemos ahí ya en mayor proporción el gráfico para poder explicar. Bien, entonces tenemos acá, situación de la mujer en el siglo XIX. Entonces dice, aspecto económico, ¿no? Dependiente económicamente. En este entorno del siglo XIX, antes del siglo XX, el que promocionaba, el que traía el recurso económico, era el hombre, y la mujer estaba en una situación de dependencia en el entorno de su casa, era dependiente. Entonces, no había un auge de independencia para poder manifestar en el aspecto económico. Bien, ahora, no trabaja, se dedica al hogar. Entonces, solamente era un instrumento de apoyo hogareño, especialmente en la crianza de los hijos. ¿Qué más? Es en el aspecto económico. En el aspecto cultural, no accede a una educación digna. Era muy escaso. Por ejemplo, en la época de la colonia estaba prohibida la educación para las mujeres, en la época de la colonia. Y en Europa también en los primeros siglos, aún hasta el siglo XVI, XVII, era muy restringido. La educación era para los hombres. ¿Qué más? Prohibición del desarrollo intelectual. Entonces, la mujer no se desarrollaba a plenitud en el plano intelectual, era muy escaso. Y si es que lo hacía, era muy restringido y tenía que tener un recurso que avale económicamente para poder desarrollarse y formarse profesionalmente. Y muchas de las profesiones estaban dadas solamente para el entorno masculino, para el grupo masculino, no para el femenino. Bien, ¿qué más? En el aspecto político, no opina sobre política. La mujer no participa en la vida política. A pesar, en el entorno político existieron monarcas en el mundo, en los siglos anteriores al 20, en Europa, por ejemplo, la zarina de Rusia, la reina de Inglaterra, o la reina de Francia, o las reinas de España. Era muy escaso, pero eso era por descendencia del legado del entorno familiar. Pero en las demás del entorno administrativo de la autoridad, solo predominaba el caso de varón. Entonces, desde luego que no participaba en cargos políticos, a excepción de lo que había señalado. ¿Qué más? En el aspecto social, sufre marginación sociales. Entonces, en actividades sociales, básicamente, el que participaba era el hombre, no la mujer. La mujer estaba en una situación de dependencia, estaba subyugada a las órdenes y mandatos de su esposo. Entonces aquí, ¿no? Aquí tenemos, sufre marginación en actividades sociales. Las actividades sociales estaban solo para los hombres, no para las mujeres. Ahora, lucha por la igualdad. Entonces, siempre había promoción de ciertas líderes que luchaban por esa igualdad, tanto del hombre y de la mujer. Entonces, la mujer estaba en una condición subyugada, marginada, subordinada. Entonces, en ese aspecto social era muy preponderante el dominio masculino en el aspecto social. Entonces, en este contexto estamos viendo en el aspecto económico, en el aspecto cultural, en el aspecto social, en el aspecto político. Eso era
la mujer de ayer, especialmente en la del siglo XIX. Y en los años anteriores al siglo XIX era peor, era la situación, la mujer estaba considerada en un segundo plano. Aún hoy en día, en el siglo XXI, todavía hay un exceso de machismo en muchos países y en los cargos políticos también, ¿no? En los cargos administrativos, ¿no? Lo que ya con el tiempo, en el siglo XX, ya se empieza a romper estos esquemas, que se promociona la igualdad. ¿Bien? Entonces veamos el siguiente gráfico del Ishikawa. Aquí vemos en este gráfico del Ishikawa, situación de la mujer en el siglo XXI. Desde el siglo XX ya hay cambios. En el siglo XXI, ¿qué se ve en el aspecto económico? Independiente económicamente. Muchas mujeres dirigen empresas, son gerentes de empresas grandes. Muchas mujeres tienen sus negocios prósperos. Muchas mujeres ganan el sueldo equivalente al hombre, el sueldo mínimo. Muchas mujeres en la policía, por ejemplo, en el ámbito castrense, en el ámbito militar, tenemos oficiales del ejército, de la marina, de la aviación, de la Policía Nacional, mujeres con el cargo de oficial, con el sueldo de varón, equivalente al de varón. Y en la plana subalterna también, mujeres que tienen el mismo sueldo que el varón. Entonces, si hay una independencia y una igualdad. ¿Qué más? Trabaja y además no descuida su hogar. Entonces, desde luego que la mujer está inmerso en el cuidado de sus menores hijos, ¿no? Entonces, el hombre, tanto como la mujer, con los mismos derechos y aún carga esa responsabilidad en el hogar, la mujer. Bien, esa es la mujer del siglo XXI en el aspecto económico. Hay mujeres que dirigen empresas, crean empresas de diferente naturaleza y en muchas empresas transnacionales, en cada escenario hay mujeres gerentes, ¿bien? Que dirigen empresas, dirigen una empresa o más empresas. En el aspecto cultural, ¿cómo es la mujer de hoy día? Accede a una educación digna. En la universidad vemos mujeres y hombres estudian con lo mismo, logran una licenciatura, logran una maestría, un doctorado, logran en una institución superior una rama técnica tan igual que varón, ¿no? Entonces, en el aspecto cultural, la educación es digna tanto para ambos géneros. Se desarrolla intelectualmente. En este plano, por ejemplo, muchas mujeres investigadoras han escrito libros, han hecho investigaciones muy importantes en la antropología o en el campo de la literatura o en el campo de la sociología o en el campo de la medicina. Entonces, ese desarrollo intelectual se da en la mujer del siglo XXI. Que esto ya se da inicio ya en la cuarta etapa de los últimos 25 años del siglo XX ya se había dado esto. Bien, ¿qué más? En el aspecto social. En el aspecto social todavía es marginada en actividades, en diferentes actividades la mujer, que paulatinamente, poco a poco se va rompiendo ese esquema. Hay muchos trabajos y muchas profesiones que solamente están orientadas para el hombre y no para la mujer, pero todavía hay ciertas restricciones. Por ejemplo, en reparación de carros, en la mecánica, en los talleres, más son hombres, no hay mujeres ahí. Miren el perjuicio. Entonces, todavía es marginada en actividades. O en el caso, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, eso ya se ha roto ese esquema desde los años 70, cuando se crea la Policía Nacional para Mujeres, o se accede, y en los posteriores años para la Marina, para el Ejército, para la aviación. Por ejemplo, el servicio militar obligatorio era solamente para el hombre. Hoy en día la mujer también puede prestar servicios militares acuartelados en el ejército, en la marina y en la aviación, en la plana subalterna, ya para los que deseen. ¿No? Entonces, pero todavía hay ciertas actividades donde se restringe para la mujer. Ahora, sigue en lucha por la igualdad. Cada vez el derecho de la mujer está compatibilizado ya en muchas profesiones, ¿no? Por ejemplo, en autoridades, la mujer puede desempeñar el cargo de presidente regional o
gobernador regional, o en los municipios. Muchas mujeres ostentan el cargo de alcaldesas, ¿no? Ya hay ese cargo, básicamente, de cierta igualdad, pero siempre existen ciertas restricciones. Por ejemplo, ¿en qué? Chofer de trailer. Chofer de trailer, la mujer puede desaprobar ese trabajo, pero más el hombre lo ocupa porque tiene que ausentarse de su hogar, de repente por seguridad. Por eso hay ciertas profesiones y trabajos que todavía están orientadas a la mujer. ¿Bien? Ahora veamos en el aspecto político. En el aspecto político tenemos, opino Profesor, sobre política. Pregunté, ¿es verdad que en la iglesia una mujer no puede tomar el cargo de un papa o así, un obispo? por supuesto, hay ciertos perjuicios. Por ejemplo, en la religión católica, la principal sede de la religión católica es Roma. El Vaticano es un estado autónomo que no depende del Estado de Italia, del presidente de Italia, no depende, es un estado autónomo. Nadie puede ingresar, solamente ellos. Y aún en ese, de aún a la reglamentación del, del Papa y del Papado del Vaticano, es mayormente es masculina, no hay femenino, hay todos los monseñores, los obispos, los sacerdotes ostentan la condición de ser masculinos hombres. Pero te digo de que la iglesia norteamericana, que tiene una variante, la iglesia católica, la iglesia anglicana de origen inglés, ya ha dado permiso para que en Norteamérica e Inglaterra mujeres también pueden ocupar el cargo de sacerdotes, Profesor, sacerdotisas o el cargo de monseñor, pero es mínimo. Lo que ahí, por ejemplo, en la Iglesia Católica es predominantemente masculina. Entonces, ahí todavía no se pueden realizar, en el Vaticano no puede haber mujeres, no puede haber mujeres. Y es más, ¿no? En el mundo clásico, salgo de la religión católica, en el mundo clásico se habían sacerdotes y sacerdotisas. En la religión griega, en la cultura griega, antes del advenimiento del cristianismo, habían sacerdotes y más sacerdotisas había, porque la mujer tiene ciertas cualidades para hacer esos dones de retribución, de servicio a una deidad. En este caso ya no hablamos de deidad, profesor, entonces más hay predominio masculino. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, acá eso se cumple. Todavía es marginada en actividad. Por ejemplo, en este del entorno de servicio a Dios, el mundo católico predomina, por ejemplo, el machismo, lo masculino, los papas son masculinos, son hombres. Aunque, ¿no? Aunque si van a revisar más adelante la época de la familia de los Borgia, van a encontrarse con ciertas sorpresas. Ese no es mi tema. Yo sé ese tema, pero no es historia para contarles. Estoy en tema de comunicación. Bien, para otro momento reservamos eso. Si ustedes revisan, porque el estudiante debe ser un investigador. Felicito a la alumna que me está preguntando, porque en las preguntas se esclarecen mejor y uno aprende más. Eso es muy importante hacer las preguntas. Entonces, cuando ustedes revisen, investiguen sobre la familia Borgia dominó Europa, varios reinos dominó. Había una etapa en que el rey de España dominaba a Italia, al rey de España, al rey de Inglaterra, pero era breve tiempo, ¿no? Es el dominio de los imperios. Y en ese entorno la familia Borgia, una familia empezó a dominar el Vaticano y a los monarcas de Europa. Ya, pero ese es tema de historia. Ahora, volviendo, ¿no? Hay ciertas restricciones en ese ámbito. Ahora, por ejemplo, en el cristianismo, en el caso de las iglesias evangélicas, que no son católicas, en las iglesias evangélicas también predomina lo masculino. Por ejemplo, más es hombre, los, llámese los orientadores o llámese, por ejemplo, los pastores. Los pastores evangélicos más son hombres. Entonces, acá, donde dice todavía es marginada en actividades, entonces más predominio se le da al hombre. Pero en el cargo de la primera magistratura, ¿qué significa la primera magistratura? La primera magistratura significa el cargo de presidente de la República, o el cargo del presidente del Congreso, el cargo de un ministerio, de ser ministro de Estado,
En muchos países la mujer ya tiene ese don de gobernar, es presidente de la República. A eso se llama primera magistratura, ¿no? Fuera de los monarcas, ¿no? Los monarcas de las monarquías. En Europa, por ejemplo, todavía quedan las monarquías de España y la monarquía de Inglaterra, ¿no? Ahí está la reina Victoria, o en España, por ejemplo, el rey. Pero ellos no gobiernan, solamente son símbolos honoríficos, nada más. Ahí tienen su primer ministro, presidente de la República, quien gobierna. En Inglaterra es el primer ministro, que significa ser presidente de la República, y él es el que gobierna. Pero los monarcas solamente ya son símbolos de prestigio, de honor, que tienen algunas funciones, pero más culturales. Bien, entonces, más había un machismo en todo este entorno. Aún en los primeros años del siglo XX, hasta 1920-25, en el caso peruano, la mujer no podía ingresar al mar en un barco a la pesca, era solamente para hombres, hasta aún hoy en día, porque también hay que entender que es un trabajo bastante fuerte físico. Entonces, ¿qué mito se creaba sobre eso? Se creaba el mito, si que iba una mujer en una embarcación pesquera, el barco se iba a hundir, o iba a pasar una calamidad o una desgracia, ¿no? Entonces se creaban esos mitos, ¿no? Entonces, pero hasta hoy día predomina, el pescador es hombre, y no hay mujeres pescadoras todavía en una bolichera, ¿no? Bien, entonces siempre, todavía queda, y va a haber un momento en que ya pues va a haber una igualdad, pero hablando de igualdad, nunca tampoco va a haber una igualdad, como se dice, ¿no? Por ejemplo, la palabra igualdad manifiesta una igualdad. No, no, una igualdad total no va a haber, porque siempre hay características, formas, que el hombre todavía está en ese vaivén. Bien, entonces, pero en el ámbito político sí, como le decía, ¿no? En el caso de la primera magistratura, el cargo de presidente, o el caso del Congreso, o lideresa de un partido político, sí los hay, ¿no? En ese caso es equitativo tanto como el hombre para la mujer. Y participa en los cargos políticos, desde luego. Ya participa la mujer en los cargos políticos, también en la Fuerza Armada, en la Fuerza Castrense, en el aspecto político. Entonces, con estos dos cuadros Ishikawa, o estos cuadros básicamente del pescado, ¿no? Estamos viendo ¿qué? Estamos viendo causas y efectos, ¿no? ¿Cómo se piensa? En cuatro aspectos acá: aspecto cultural, económico, aspecto social y aspecto político. El primer cuadro es sobre el siglo XIX, porque en el siglo XX ya se dan grandes avances, ¿no? Después del siglo, de la primera mitad, en la segunda mitad del siglo ya se dan grandes avances de cambio y responsabilidad hacia la mujer. Bien, ya se van dando esos cambios. Es por eso que ya directamente el siglo XXI ha avanzado bastante. Cada vez la mujer ocupa cargos importantes y ha logrado méritos importantes a nivel, por ejemplo, profesional o científico, ¿no? Entonces, en ese entorno hay un avance, diríamos un avance de desarrollo de la sociedad. ¿Alguna pregunta al respecto antes de pasar a desarrollar a responder las preguntas? Por ejemplo, en la primera pregunta dice, ¿cómo era la situación de la mujer del siglo XIX en el aspecto cultural? Entonces ahí señalamos, en el aspecto cultural la mujer no estaba encaminada ni estaba orientada para la formación cultural. La formación cultural era solamente para el grupo masculino, para los hombres, y no para las mujeres. La mujer en el aspecto cultural era ajena, solo estaba dado para tareas de hogar. Y el aspecto cultural le restringe. Pero eso no quiere decir que todas las mujeres. Había mujeres que se educaban, pero restringidamente, reservadamente. ¿Bien? Dos, ¿cómo se desempeña académicamente la mujer del siglo XXI? La mujer en el siglo XXI se desarrolla tan igual que el hombre. Puede lograr una licenciatura, una maestría, un doctorado a nivel universitario y puede desempeñar su profesión en el medio social. Y es en el plano castrense, ¿no? O en la Fuerza Armada, también ocupa cargos de oficial o subalterno.
Y en el ámbito político hay una equidad, ¿no? La mujer ocupa el cargo de primer ministro o cargo de primera magistrata de presidente o lideresa o líder de un partido político o dirigir o crear una empresa. ¿Bien? 3. ¿Por qué la mujer del siglo XXI lucha por la igualdad social? La mujer del siglo XXI lucha por la igualdad social porque todavía en muchas de las actividades la mujer es discriminada. La mujer es discriminada, todavía se restringe su acceso al desarrollo de ciertas actividades, ¿no? Por ejemplo, en la minería en los socavones es trabajo del hombre, que la mujer también lo puede hacer, pero la misma mujer de repente dice que es un trabajo muy duro y no lo puede hacer, sí lo puede hacer, ¿no? Y acá me detengo un momentito para contarles una tradición, una especie de mito o leyenda, como se llama, ¿no? En el mundo clásico habían reinos combatientes en el escenario de China. Entonces, como había tantas batallas, el gobernante chino fue informado por sus generales en una ocasión. Majestad, le dice, ¿no? Ya no hay hombres, ya no tenemos ejército. ¿Qué hacemos? Hay puras mujeres. Y nuestro reino está proclive a desaparecer. Y como todo gobernante clásico tenía que ser inteligente y filósofo, el gobernante, el rey, el emperador chino dijo, no, pero hay una manera de solucionar. Pero no hay otra manera, majestad, le dicen sus generales, ya no tenemos soldados, todas son mujeres, fácil. Entrenen a las mujeres a las artes marciales y al manejo de las armas. Y como las mujeres nunca habían sido entrenadas para el campo de la guerra, todo era una especie de broma, burla, no ponían empeño. Entonces el emperador tomó medidas muy drásticas de castigo y de esa manera formó un ejército imperial de mujeres y así pudo defender su territorio ante el acoso de poderes militares extranjeros. Y ahí hoy en día tenemos todavía presente China. ¿Bien? Entonces, en este caso, ¿por qué la mujer del siglo XXI lucha por la igualdad? Para lograr una equidad, ¿no? Tanto el hombre como la mujer, orientado hacia un bienestar y armonía social. 4. Identifique y mencione 3 mujeres que participan en la política peruana. En la política peruana es trascendente la figura de Lourdes Flores Nano, lideresa del partido político de PPC. Tenemos también la imagen de la figura de Keiko Fujimori, ¿no? Que fue primera dama y lideresa del partido político creado por su padre, ¿bien? Que 3 veces consecutivas participó en la contienda política y no logró lograr la primera magistratura del cargo de presidente. Bien, ¿qué otra política podemos mencionar en el plano peruano, en la política peruana? Muchas mujeres que, Las dos ministras que están ahorita. claro, las 2 ministras, y en los gobiernos anteriores muchas ministras también, ¿no? Muchas ministras. Hubo paridad. ¿Qué significa la palabra paridad? La palabra paridad significa la mitad de ministros hombres y la mitad de ministras mujeres. Este gobierno es machista porque solamente la mayoría son hombres y 2 mujeres por interés. Entonces, más son hombres, entonces se ha roto el caso de paridad. Este gobierno diríamos que está atentando contra la igualdad de las mujeres. Más es masculino. Y verán ustedes que más adelante van a ser todos hombres. Que ya había un avance de los gobiernos anteriores, el término paridad, igualdad. La mitad hombres ministros y la mitad mujeres ministros. Y eso se ha roto, eso ya se había hecho con Vizcarra, con Sagasti y el anterior presidente, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski. Entonces ahora se ha roto eso, ¿no? Aún hubiera sido puro hombres porque, bueno, ya por ciertos intereses le han dado para que el pueblo no diga, pero están en una falta ahí. Bien, ese es analizar críticamente. 5. Analiza y completa el cuadro con los aspectos económicos y políticos de la mujer del siglo XIX y del siglo XXI. Entonces aquí van a notar ustedes solamente
aquí lo que estamos, por ejemplo, el aspecto económico, a ver, dos, del siglo XXI y del siglo XIX y del siglo XXI, ¿bien? En el aspecto económico, son distintos, ¿bien? Contradictorios, desde luego. En el aspecto político, lo que estamos enfocando ahí, pero con sus propias palabras, lo pueden anotar ahí, ¿bien? Tanto decirlo en el aspecto económico y en el aspecto político, ¿bien? Ahora, recordando con la palabra, en el aspecto económico la mujer era dependiente, dependía del varón en el siglo XIX. En el siglo XXI la mujer es independiente, crea empresas, crea negocios, dirige negocios, no, dirige grupos sociales encaminados a la administración o al manejo económico. No, ya no es dependiente, sino es independiente. En el aspecto político, en el siglo XIX la mujer no participa en la vida política. La mujer era discriminada en la vida política, desconocía del entorno político. La mujer del siglo XXI participa de la vida política, ocupa cargos políticos, se desenvuelve como jefe de partidos políticos, son líderes de partidos. Respondido, con otras palabras. 6. ¿Cuál es su posición frente a la situación de la mujer hoy en día en nuestra sociedad? Hoy en día la mujer a nivel internacional ha logrado escalar muchos cargos tan igual como el hombre, ¿no? Como es el cargo de presidente de la República. En el caso peruano no. En el caso peruano todavía no hay mujeres presidentes. En la nación más poderosa del planeta, Norteamérica, no hay presidente norteamericano. La esposa de Bill Clinton casi llega a ser presidente, pero el presidente Trump, Donald Trump, ganó por votos y llegó a ser presidente. O sea, la sociedad norteamericana no le dio acceso todavía al cargo de presidente a una mujer. Entonces, verán, en el país más adelantado todavía hay machismo. Hay machismo. Entonces, en el caso, pero de tal manera la sociedad está viendo y está viendo mecanismos y formas de que exista una equidad. ¿Bien? La situación de la mujer cada día es mejor. Logran ciertos medios. Por ejemplo, las muchachas amas de casa han logrado un mérito, ¿no? En los últimos años, o este año creo, de tener un aguinaldo, de tener vacaciones, de tener acceso a una jubilación. Antes no había eso para los trabajadores de hogar. Hoy en día sí, entonces también son mujeres. Entonces están accediendo a ese entorno, ¿no? Económico. 7. Identifica y escribe 4 situaciones que la mujer en la actualidad ha superado con respecto al siglo XX. Por ejemplo, la mujer se ha superado en el aspecto político, no tan igual que el hombre lo logra. En el aspecto político, mini presidente, ministro, líder de un partido, lideresa de un partido político, ¿no? Dirige empresas, gerente de empresas, ¿no? Conozco a una señora que es esposa de un amigo, ya no lo veo a mi amigo mucho tiempo, que fue gerente de las llantas Goodyear acá en Arequipa, llegó a ser gerente en Lima, llegó a ser gerente en Bolivia de llantas Goodyear y gerente en Argentina y actualmente vive en España, ya más no sé, ¿no? Pero eso les digo ya hace 20 años atrás, ¿no? Y entonces la mujer con su profesión escala tan igual que el hombre, el cargo de gerente o dirige empresas, ¿no? Hay mujeres que dirigen empresas, ¿no? A nivel internacional, ¿bien? Entonces, político, administrativo, económico. Cultural, la mujer logra, tan igual que el varón, una titulación universitaria, desarrollarse como profesional, por ejemplo, ya bastante tiempo atrás, ¿no? Porque un abogado, un odontólogo, ingeniera, una química, si, en plano científico es restringido, pero sí hay. El plano militar, tan igual que el hombre, ¿no? Los cargos militares que ostentan la graduación militar, ostenta la mujer, tanto en la Marina, en la aviación, en el Ejército y en la Policía Nacional, como también los cargos de subalterno. Bien. Ahora, 8. ¿Consideras que en la actualidad hay actividades en las que se excluye a la mujer? ¿Cuáles son?
Por supuesto que todavía hay actividades donde se excluye. Hemos discutido hace un instante, ¿no? En la Iglesia Católica todavía se le excluye a la mujer, ¿no? En las iglesias católicas, evangélicas, se excluye a la mujer, más son hombres, más son hombres. Siempre se habla de un pastor evangélico, pero no se habla de una pastora evangélica. No he escuchado. Siempre ahí las propagandas son pastor evangélico, tal pastor evangélico, hombre, y no hay. Mire, hay sociedades más adelantadas que el Perú, que el machismo está enraizado. En la sociedad china, en el plano del empresariado, la mujer china, que es esposa de un empresario rico, tiene la obligación de buscarle la segunda esposa para su marido. Mira, que es un machismo total. Envejece y esa segunda esposa tiene que buscarle una tercera esposa para su esposo, que es empresario. ¿Es como en Egipto, profesor? En Egipto, por ejemplo, ¿qué sucede? Ellos profesan la religión del Corán. En el Corán, el hombre, si tiene plata, tiene derecho a tener 5 mujeres, 3 mujeres, 4 mujeres, 5. La ley, la constitución, mediante el Corán le permite eso. Que en el caso peruano eso es penado, pues, ¿no? El que tiene 2 mujeres o 3 tiene que ir a la cárcel, porque ese es bigamia, es delito. Pero los egipcios, si son de la iglesia de la religión del Corán, se avalan por las enseñanzas del Corán de que pueden tener más mujeres si tiene economía. Y había un egipcio, profesor egipcio no era de Egipto, pero participaba en un curso en Egipto. Entonces, él tenía 8 mujeres. Era un profesor, 8 mujeres de raza morena, 8 mujeres. Había un rey, no recuerdo el lugar, entre el Cairo, no sé qué lugar, África es. Tiene más de 30 mujeres, 30 concubinas. Y había un matrimonio así reciente, poco, también no, de raza morena, que se casó en el mismo momento con las 6 mujeres, jóvenes, desde luego. También el joven empresario, ¿no? Entonces, esos son formas de machismo. O sea, el que tiene más de una mujer ya se siente el más macho, o sea, no, está en su forma de machismo. Y me remonto, por ejemplo, a la cultura japonesa. El japonés es machista. El japonés es machista todavía en este siglo. En muchos japoneses, no, la mujer, su esposa, no tiene que ir a su lado, sino atrás. Esa es una forma de machismo, ¿no? Porque esa esposa tiene que ir a su espalda, no a su lado. A su lado tiene que ir un caballero, su hijo, pero no la esposa. Son formas de machismo todavía, que todavía no se ha superado eso, ¿no? Muy bien por la pregunta, ¿no? Entonces, en el caso de los talibanes, por ejemplo, estos que son enemigos de la religión del hindú, del budismo, ellos son altamente machistas. Los talibanes, por ejemplo, que habitan en Pakistán, la mujer está prohibida de mostrar su rostro, solamente los ojos para caminar. Su mujer no puede ir al mercado porque el talibán piensa que alguien se va a enamorar de su mujer o le va a engañar la mujer. El hombre va al mercado, la mujer no. La mujer encerrada en casa, con el rostro tapado, con esa túnica totalmente. O sea, los talibanes altamente machistas, ¿no? Entonces son algunas de las actividades. Entonces, en esta pregunta nos dice, considera, Profesor, pregunte. ¿eso también está pasando en otros países, no solo en Japón? Sí, está pasando. Sí, en Pakistán, donde los talibanes tienen por ejemplo, este movimiento terrorista de Bin Laden, que ya murió durante el gobierno el presidente Obama, lo mandó eliminar. No, ellos, por ejemplo, por su machismo, subyugan a la mujer enormemente. No sé si escucharon el nombre de la premio Nobel de Pakistán. En este momento no me acuerdo su nombre, en algún momento le voy a decir. Ella ganó un premio Nobel, no luchó contra el machismo y los talibanes le dispararon en la cara, pero sobrevivió, hija de un profesor. Entonces, y así con esas actividades ganó el premio Nobel de la Paz. En este momento no tengo sí sé el nombre, pero
que me va el nombre, ¿no? De la pakistaní. Entonces, en este país, Pakistán está pegado cerca, es frontera con la India. Hay mucho machismo. En la India, por ejemplo, me recuerdo de la India. En la India, si el caballero llega cansado, si el caballero es empleado público, profesional, la mujer está obligada a sacarle el zapato al hombre. Es una costumbre machista. O sea, así tiene que subyugarse. Una japonesa se casó con un empresario hindú y la japonesa no estaba acostumbrada a eso. Cuando llegaba su esposo tenía que sacarle las botas, el zapato y los calcetines todos los días. Esas son formas y costumbres machistas. Todavía se practica eso, ¿no? Como le estaba cantando de los chinos, ¿no? En los chinos llama el empresario chino, cuando envejece, la esposa tiene que conseguirle una esposa más joven y esa segunda esposa envejece algunos años, tiene que conseguirle la tercera esposa más joven. ¿Cómo lo llaman eso? Está obligada a conseguir la hermana menor, la hermana menor, la hermana menor. Todavía en empresarios chinos pervive en Corea también existe el machismo. Profesor, ¿no es esa chica que se llama Malala Ah, Yousafzai? exacto, ya me acuerdo muy bien, Malala, bastante joven. Ella luchó, ella le dispararon los pakistaníes, los talibanes le dispararon en la cara, pero la bala no impactó directamente a su muerte, ¿no? Y Malala logró, y Malala dejó un libro, ha escrito un libro. Seguramente que en las próximas sesiones vamos a poner el título del libro. Ella logró un premio Nobel, hija de un profesor. Los talibanes la quisieron matar, pero no lograron, pues, no lograron. Ella logró, dictó conferencias, todo eso. Eh, en muchos lugares donde existe todo el machismo, como le digo, ¿no? En Norteamérica, que es la nación más poderosa, más culta, el machismo está en el rango de la primera magistratura. Todavía no hay mujer presidente en Norteamérica, todos son hombres hasta el momento. Casi llega a la cargo de presidenta la esposa de Bill Clinton, un expresidente norteamericano también. Bien, entonces en esta pregunta lo que tenemos que hacer es que siempre se debe promocionar la igualdad en el caso, ¿no? Pero ya en el Perú gran parte se ha logrado eso, ¿no? En el ambiente político y profesional las mujeres están en una situación de equidad, ¿no? Gozan del mismo sueldo, gozan de los mismos beneficios sociales, como también las aspiraciones que tienen, ¿no? Tanto en lo profesional, en lo político y en lo económico. Por ejemplo, en lo económico, en la microempresa, muchas mujeres han creado empresas, ¿no? Dirigen empresas. Acá, por ejemplo, una muchacha de Huaycán, empresaria, ¿qué hacía su padre? Su padre vendía cosas usadas, ¿no? Compraba la chatarra, ¿no? Y la hija estudió en la universidad y no despreció la profesión de su padre y se dedicó ahora, exporta, ¿no? Material informático al extranjero. Estamos en el tema, amplío el tema, ¿me escuchan? Entonces, esta Sí, todo muchacha claro. estudió en la universidad y perfeccionó el trabajo de su padre, su padre sin profesión, ¿no? Compraba chatarra y vendía, revendía. Entonces, ella se dedicó más bien a comprar chatarra informática y exporta. Por ejemplo, vamos a esto. Las computadoras viejas, toda computadora vieja, toda computadora, así sea laptop, tiene algo de oro, ¿no? El elemento oro va. Entonces, hoy en día se vuelve a reducir todo eso, se separa y se vuelve a fabricar nuevas computadoras. Y ella vende ya no solamente computadoras, sino de diferente, exporta ese material usado del Perú para el extranjero, especialmente para dónde, para los países fabricantes, China, Japón. La computadora, hoy en día, como hay escaso materia prima, ¿qué se hacen, por ejemplo, con las computadoras? Las computadoras se vuelven a reducir a partes mínimas, se manda al caldero separado los metales y los no metales y se vuelve a generar unas nuevas computadoras. Y eso se está haciendo en todo. Como en el caso de los metales, pues, ¿no? Los metales, las latas o como también los plásticos, se lleva,